Hola, mi nombre es Anaí Bustamante de la carrera de veterinaria y por la materia de biología voy a explicar la característica de los seres vivos, que la vamos a mencionar, que es homeostasis, crecimiento y desarrollo, adaptación, movimiento, metabolismo, reproducción y herencia, irritabilidad y por último tenemos organización y complejidad. ¿Para qué sirven las mismas? Sirven para poder identificar si un organismo es considerado un ser vivo o no. Si puede lograr todas estas, se considera un ser vivo. Vamos a empezar. Yo escogí un animal, que es el koala, para poder explicar todas estas características. Tenemos homeostasis. Esta quiere decir que el animal o el ser vivo es capaz de regular su medio interno, ya sea su temperatura corporal, pH, etc. El koala tiene una temperatura corporal de 35 a 36 grados, en los días calurosos llega a tener 37 grados. El koala, para poder regular esa temperatura, utiliza un mecanismo muy importante que es su pelaje, que funciona como un aislante térmico para los días que hace frío, hace calor e incluso los protege de la radiación solar. Otro también mecanismo que utiliza el koala es las posiciones en las que duerme. Los días que hace mucho calor, el koala se lo va a encontrar durmiendo panza arriba, donde él va a aprovechar la brisa. Los días que hace frío, se acurruca en forma de bolita para poder mantener el calor. Otra de las características es el crecimiento del desarrollo, que hace referencia al aumento del tamaño de las células o el aumento del número de las células. El koala, como sabemos, es un organismo pluricelular, que es la característica organización y complejidad. El koala, cuando crece, presenta una particularidad donde no tiene orejas ni pelo y es completamente ciego. Por lo tanto, él se va a encontrar en la bolsa de la madre. Pasados los 6 meses, él va a estar en el lomo de la madre. Cuando ya tiene más o menos 1 año de edad en las hembras y 4 años de edad en los machos, ya se puede ver que ya desarrolló orejas, pelaje y pudo abrir los ojos. Otra de las características que tenemos es la adaptación. Los koalas viven en los árboles. ¿Qué quiero hacer referencia a esto? Adaptación significa que son capaces de adaptarse al medio externo en el que viven. Los koalas se encuentran siempre en los árboles, considerándose así en los bosques de eucaliptos. El koala tiene unas patas y unas garras que están adaptadas para poder sujetarse a las ramas. Bien. El mismo animal también tiene un cerebro pequeño, donde este no le permite la capacidad de estar en una superficie plana. Doy un ejemplo. Si nosotros le cortamos las hojas de eucaliptos, el animal no las va a consumir debido a que esa actividad no está en su rutina. Tenemos movimiento. El movimiento quiere referirse a ya sea caminar, nadar, trepar, y se van a preguntar cómo una planta puede considerarse un ser vivo si no tiene movimiento. En este caso lo tenemos en la ciclosis en las plantas. El koala tiene una locomoción donde él camina, trepa y nada. Esto último puede parecer raro y también se considera un mito, pero debido a que no se lo ve mucho tiempo nadando, pero el animal sí nada. Otra característica es el metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que se desarrollan dentro de un organismo. El metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo se quiere decir que es a partir de moléculas pequeñas se originan moléculas complejas, y el catabolismo se degrada en moléculas complejas liberando energía. El koala tiene un metabolismo demasiado lento, sumándole que duerme como 18 horas al día.
Si no se lo encuentra durmiendo, está comiendo hojas de eucalipto, que esa es su dieta principal. Es el único animal que puede sobrevivir en una dieta basada en plantas. El animal también tiene un sistema digestivo con un estómago muy largo que le permite a él degradar las grandes hojas de eucaliptos y también que lo protegen del veneno para que no les haga daño. Estas mismas hojas tienen una suficiente hidratación donde el animal no hace falta que beba agua. Solamente en época de sequía, donde afectan a las hojas, se va a encontrar al koala. Características de los seres vivos tenemos también la reproducción y herencia. Se dividen en asexual y sexual. En el caso del koala tenemos sexual y tenemos un macho y una hembra. El macho tiene un pene bifurcado donde en su piel interna tiene bacterias que van a cumplir un papel muy importante en la fecundación. La hembra tiene 2 vaginas laterales y 2 úteros separados. Bien. Bueno, otra característica de los seres vivos es la irritabilidad, que es la reacción frente a estímulos externos, internos y químicos. El koala, como anteriormente dijimos, para regular su homeostasis, cuando él siente calor, se acuesta panza arriba para poder expulsar el calor hacia afuera y aprovechar la brisa. Otra característica de los seres vivos es la organización y complejidad, que de cómo está organizado el ser vivo y la complejidad que tiene. Está organizado por células, sistemas, y es un individuo, y la complejidad es pluricelular, que quiere decir que está contenido por varias células. Bueno, la célula. Este tema lo voy a explicar basado en los tipos de célula, que tenemos célula procariota y célula eucariota. Son 2 células que tienen similitudes y también tienen diferencias. Las 2 similitudes son que tienen una membrana plasmática y también contienen material genético, que es el ADN. La principal diferencia es cómo se encuentra dispuesto ese material genético, que en las células procariotas tenemos el material genético en forma globular, que es el ADN, y no se encuentra rodeado por nada, ni tampoco definido dentro de un núcleo. En lo que sí se encuentra definido es en una región denominada nucleoide. En la célula eucariota tenemos al material genético de forma lineal, que es el ADN, y lo encontramos en un núcleo rodeado por una doble membrana, que es la envoltura nuclear. Muy bien. Acá encontramos la célula procariota, la célula eucariota. Bueno, ahora voy a explicar las organelas de las células eucariotas, vegetal y animal. La membrana plasmática, la membrana celular, también denominada así, es una bicapa lipídica que delimita toda la célula. La membrana plasmática está formada por oligosacáridos, que son glucolípidos y glucoproteínas, los cuales estos le brindan asimetría a la misma. Tienen un glucocálix en sus extremos, lo cual le brindan adhesión y protección también a la célula. La membrana plasmática en sus extremos tienen unos fosfolípidos, los cuales tienen un comportamiento anfipático. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen un extremo hidrofílico y otro extremo hidrofóbico. Hidrofílico quiere decir que es soluble en agua, y hidrofóbico que tiene miedo, insoluble al agua, miedo al agua. Bueno, esta membrana plasmática también contiene colesterol entre medio de los fosfolípidos, lo cual le brinda rigidez a la célula animal. Gracias a los fosfolípidos, la membrana plasmática tiene una permeabilidad selectiva con las sustancias para la célula. Ahora tenemos el núcleo. El núcleo cumple las funciones de regular el metabolismo y también la reproducción celular. El núcleo está formado por el nucleolo,
poro nuclear, membrana nuclear, y en su interior tiene el nucleoplasma. En el nucleolo ocurre la síntesis de ribosomas. Nucleoplasma es la parte interna del núcleo celular donde se albergan las fibras de ADN. Tenemos la membrana nuclear, que es la que delimita al núcleo. Esta membrana nuclear contiene unos poros que se pueden observar ahí, poro nuclear, los cuales estos tienen la función del transporte, los cuales intervienen en el movimiento de proteínas y el movimiento de ADN del núcleo al citoplasma. Otra función muy importante que cumple el núcleo es donde se alberga el material genético y también donde lo conserva y lo reproduce. El citoplasma. El citoplasma es la matriz acuosa que rellena toda la célula sin una estructura aparente. Todo esto es lo que forma el denominado citosol o el hialoplasma. El citoplasma es donde se albergan todas las organelas. El conjunto de fibras y microtúbulos forman lo que es el citoesqueleto. Bien. Y también el conjunto de orgánulos celulares es lo que va a formar todo esto, el citoplasma. Bien. Luego del citoplasma tenemos los ribosomas. Ahí está. Bien. Los ribosomas son orgánulos pequeños que carecen de membranas, donde éstas se van a encargar de la síntesis de proteínas. Acá hay una diferencia donde el ribosoma de eucariota tiene una velocidad de sedimentación de 80 Sberberg. Sedimentación quiere decir que es la separación de moléculas, de las partículas, quiero decir, por medio de la gravedad. La ribosoma procariota tiene una velocidad de sedimentación de 70 Sberberg. Bueno, estos ribosomas se pueden encontrar libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático. El retículo plasmático es un sistema membranoso que está constituido por sacos aplanados o cisternas y sacos globulares o vesículas. Bien. En los sacos aplanados existe un espacio donde se albergan las sustancias. Tenemos el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Se denominan así rugoso porque presenta ribosomas y liso porque carece de ribosomas. Las funciones que van a cumplir estos retículos es la síntesis de proteínas y de lípidos y también participan en procesos de detoxificación de la célula. Luego tenemos lo que es el aparato de Golgi. Acá lo encontramos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados o cisternas que están acompañados por vesículas de secreción. Este aparato de Golgi puede estar ubicado en dirección al núcleo o también en dirección al centriolo. Bien. Este aparato de Golgi va a cumplir la función fundamental de organizador en la célula. El aparato de Golgi participa en el transporte, distribución, clasificación y selección de las proteínas y también participa en la síntesis de los mucopolisacáridos de la matriz extracelular de las células animales. También participa en la síntesis de lo que es la hemicelulosa, celulosa y pectina, que son componentes fundamentales de la pared celular en la célula vegetal. Luego tenemos lo que son los lisosomas. Lisosomas son orgánulos pequeños que van a cumplir la función de también degradar moléculas y reciclar componentes. Contienen enzimas hidrolíticas. Bien,
como tales fosfatasas, proteasas, nucleasas, etc. Estos lisosomas se dividen en lisosoma primario y lisosoma secundario. Bueno, acá tenemos la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo donde va a cumplir la función de la respiración celular o mitocondrial. También en su matriz se realiza el ciclo de Krebs. La respiración celular o mitocondrial lo hace para obtener energía. Bien. Luego tenemos los centriolos. Estos centriolos se encuentran en parejas, se encuentran dispuestos en parejas, donde dos centriolos que se encuentren en disposición perpendicular van a formar lo que es el dictiosoma. Estos centriolos se dividen, es decir, se originan a partir de la división celular. Luego, el citoplasma, como anteriormente lo mencionamos, tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto cumple funciones de darle forma a la célula, también forma pseudópodos y ayuda a organizar y al movimiento de los orgánulos que acabo de mencionar. Los componentes químicos de este citoesqueleto son lo que son microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. En los microfilamentos tenemos proteínas globulares y la que más abunda es la actina. Las funciones de esta es mantener la forma de la célula. Bien, tenemos los microtúbulos que son proteínas globulares y en la que más abunda es la tubulina. Este va a ayudar al movimiento de los orgánulos y al movimiento celular, también contribuye a mantener la forma de la célula. Luego tenemos los filamentos intermedios, que acá no los podemos observar, que son proteínas fibrilares, donde la que más abunda es la queratina. ¿Bien? Este se encarga cumple la función de resistir a tensiones mecánicas cuando la célula es estirada. Luego tenemos lo que son las vesículas y las vacuolas, como lo tenemos acá. Este centriolo que acabo de mencionar es solamente de la célula animal, solamente se lo puede encontrar. También tenemos lo que son los peroxisomas, que se lo encuentran en las células eucariotas nada más. Tenemos la célula vegetal y animal. Estas contienen oxidasas y catalasas, que gracias a las catalasas pueden desdoblar el peróxido de hidrógeno en hidrógeno para que la célula no se seleccione. Bien. Estos peroxisomas cumplen la función de realizar reacciones oxidativas para poder degradar ácidos grasos y aminoácidos. También, gracias a los peroxisomas, lo que podemos hacer es que se degradan las moléculas de alcohol que pasan en el hígado para así puedan ser eliminados del organismo, gracias a lo que son las peroxidasas y catalasas. Bueno, acá tenemos vesícula. La vesícula es un orgánulo membranoso, es un saco en forma de bolsa donde está formado por membranas que van a ser membranas del retículo endoplasmático o del aparato de Golgi. Bien. Las vacuolas son orgánulos también de forma globular que contienen membranas, pero a diferencia de las vesículas carecen en un número menor. Bien. Y las vacuolas, pero son de un tamaño mucho más grande que las vesículas. La vacuola en la célula vegetal es mucho más grande que en la célula animal. Bien. Luego tenemos los plastidios. Estos plastidios solamente se encuentran en las células vegetales. Bueno, en los plastidios tenemos que está constituido por una doble membrana y también dentro de la misma contienen una sustancia denominada estroma, que es característico de los plastidios. Estos plastidios se van a diferenciar de acuerdo al tipo de pigmentación que contengan.
tenemos los cromoplastos. Los cromoplastos no contienen clorofila y están pigmentados donde, gracias a estos cromoplastos, el color amarillo, anaranjado, rojo de las frutas, de las flores y de las raíces son gracias a los mismos. Bueno, estos surgen a partir de cloroplastos debido a una transformación donde logran desaparecer lo que es la clorofila. Bien. Luego tenemos los leucoplastos. Los leucoplastos no tienen pigmentación y estos, al exponerse a la luz, se transforman en cloroplastos. Por último, tenemos los cloroplastos, que son los más conocidos en la célula vegetal, que contienen una sustancia también denominada estroma, que en esta sustancia se la puede encontrar gracias a unas membranas denominadas tilacoides. Bueno, en estos cloroplastos se encuentra el ADN, y también se conoce porque ahí se realiza la fotosíntesis en las plantas. Y así concluyo la explicación que hice de la característica de los seres vivos y de las células. Espero que haya sido para el gusto de quienes lo estén viendo. Muchas gracias.